Hoy no hablaremos solo de un escritor, hablaremos de un hombre que entendió que las palabras no describen el mundo, lo multiplican. De alguien que convirtió el lenguaje en un laberinto sin centro, la lectura en un destino inevitable y la imaginación en una forma silenciosa de eternidad. Hablaremos de un hombre que supo que el conocimiento no existe para dominar ni para imponer verdades, sino para asombrarse ante lo infinito, para dudar, para perderse conscientemente. Un hombre que sospechó que toda certeza es frágil y que toda identidad es, en el fondo, una ficción bien contada. Hoy abriremos un espacio para caminar por la vida, la mente y el legado de Jorge Luis Borges, un pensador que no buscó respuestas definidas, sino preguntas que nos siguieran acompañando cuando todo lo demás se hubiera ido. Un hombre que escribió para recordarnos que somos lectores de un misterio mayor. Esto es Perspectivas de Jorge Luis Borges en Velatis Perspective. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, dentro de una familia profundamente intelectual. Su padre, Jorge Guillermo Borges, era abogado, profesor de psicología y poseía una vasta biblioteca. Su madre, Leonora Acevedo Suárez, fue una mujer culta, fuerte y decisiva en su vida, quien más tarde se convertiría en su lectora, secretaria y acompañante inseparable. Jorge Luis Borges no creció solo. Nora Borges, su hermana menor, nacida en 1901, quien se convertiría en una reconocida artista plástica vinculada a las vanguardias europeas. Sin embargo, más allá de los nombres, lo que marcó a Borges fue la dinámica íntima y profundamente intelectual de su familia. El hogar de los Borges fue un verdadero santuario de libros. Su padre no solo poseía una biblioteca extensa en varios idiomas, sino que alentó desde muy temprano el pensamiento libre, el bilingüismo y la curiosidad filosófica. Su madre sostuvo la vida familiar. Con Nora compartió sensibilidad artística, exilios y silencios. Con ella entendió que el arte también se piensa desde la imagen. Esta familia no funcionó como un espacio de imposición, sino como un territorio de exploración. Borges fue un niño tímido, introspectivo, más cómodo entre libros que entre juegos. Ese entorno protector, casi cerrado al mundo exterior, fue su primer laberinto, un espacio donde la imaginación podía expandirse sin miedo, donde el pensamiento se cultivaba como un acto cotidiano y donde se gestó la voz literaria que años más tarde transformaría la literatura universal. Aprendió a leer antes que a escribir y a los 9 años ya había traducido El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Su infancia fue solitaria, introspectiva y marcada por una imaginación desbordante. Borges fue un niño tímido, más cómodo entre páginas que entre multitudes. Jorge Luis Borges tiene como número de vida el 5, el número del explorador, del pensador libre y del viajero del conocimiento. El 5 representa movimiento intelectual, curiosidad infinita, ruptura de dogmas y una profunda necesidad de cuestionar la realidad establecida. Es el número de quienes no aceptan una sola verdad, sino que habitan la duda como forma de sabiduría. Esta vibración explica la esencia borgiana, su obsesión por los laberintos, los espejos, los múltiples mundos posibles y las identidades fragmentadas. Borges no escribió para dar respuestas, sino para abrir caminos. No buscó certezas, sino libertad mental. Como buen 5, hizo del pensamiento un viaje interminable y de la palabra una forma de exploración infinita. Durante la Primera Guerra Mundial, la familia Borges se trasladó a Europa, donde Jorge estudió en Ginebra, aprendiendo francés, alemán y latín. Ahí entró en contacto con la filosofía, el idealismo y las corrientes literarias que marcarían su obra: Schopenhauer, Nietzsche, Berkeley. Fue en esos años donde Borges entendió que su vida estaría dedicada a una sola cosa: pensar y escribir. Regresó a Argentina en la década de 1920, trayendo consigo una visión literaria renovada que sacudiría la tradición local. Uno de los momentos más decisivos y transformadores en la vida de Jorge Luis Borges fue la pérdida progresiva de la vista, una condición hereditaria que afectó tanto a su padre como a su abuela paterna. La ceguera no llegó de golpe, fue avanzando lentamente a lo largo de los años,
obligándolo a despedirse, poco a poco, de las letras que habían sido su hogar. En 1955, cuando Borges tenía 56 años, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina, justo en el momento en que su visión estaba casi completamente extinguida. La ironía fue brutal y al mismo tiempo profundamente borgiana: convertirse en el custodio de más de 9,000 libros que ya no podía leer. Él mismo escribió sobre este hecho con lucidez y sin autocompasión, diciendo que Dios le había concedido a la vez los libros y la noche. Lejos de vivir la ceguera como una condena, Borges la transformó en una nueva forma de percepción. Comenzó a dictar sus textos, a memorizar poemas completos y a trabajar con un lenguaje aún más depurado, preciso y simbólico. Su escritura se volvió más esencial, más metafísica y más universal. Para Borges, la ceguera no fue un castigo ni una tragedia final, sino una mutación del modo de ver al mundo. Aprendió que la visión no depende únicamente de los ojos, sino de la imaginación, la memoria y la conciencia. En lugar de perder el mundo, lo volvió interior. En lugar de mirar hacia afuera, comenzó a habitar el infinito desde adentro. Borges revolucionó la literatura sin escribir novelas largas. Sus cuentos breves, El Alep, ficciones, El libro de arena, La biblioteca de Babel, cambiaron para siempre la manera de narrar. Sus temas eran constantes: el tiempo circular, los espejos y los laberintos, la identidad, el infinito, el destino, la memoria. Borges no escribía para explicar el mundo, sino para cuestionarlo. En su vida personal, Jorge Luis Borges fue un hombre profundamente solitario y reservado. Vivió gran parte de su vida junto a su madre, con quien compartió hogar hasta la muerte de ella en 1975, cuando Borges tenía 76 años. Nunca formó una familia tradicional en su juventud. Su mundo afectivo estuvo marcado por la timidez, la idealización y una dificultad persistente para evitar la intimidad cotidiana. Borges se casó por primera vez en 1967 a los 68 años con Elsa Astete Millán, un matrimonio breve y poco afortunado que terminó en divorcio apenas 3 años después, en 1970. Más tarde encontró una compañía profunda, intelectual, emocional y vital en María Kodama, a quien conoció en la década de 1970 y con quien se casó finalmente en 1986, pocos meses antes de su muerte, cuando tenía 86 años. Kodama se convirtió no solo en su esposa, sino en su lectora, colaboradora y guardiana de su obra y su legado. Para Borges, el amor fue muchas veces una experiencia literaria antes que una experiencia doméstica, un territorio de contemplación más que de convivencia, tan infinito y enigmático como los laberintos que habitaban en su obra. Aunque nunca recibió el premio Nobel, Jorge Luis Borges fue reconocido como uno de los escritores más influyentes del siglo XX, y su dominio de los idiomas explica en gran parte la profundidad de su obra. Borges hablaba y leía con fluidez al menos 5 lenguas: español, inglés, francés, alemán e italiano, y tenía conocimientos avanzados de latín, griego antiguo, anglosajón y nórdico antiguo. El inglés fue casi su segunda lengua materna. Aprendió a leer primero en inglés antes que en español, y a los 9 años ya traducía a Oscar Wilde, leía a Shakespeare, Dante, Kafka y Schopenhauer en sus idiomas originales, y concebía cada lengua como una puerta a un universo mental distinto. Para Borges, los idiomas no eran un adorno intelectual, sino una forma de pensar el mundo desde múltiples tiempos y voces. Por eso su literatura parecía escrita desde la eternidad y no desde una sola cultura. Murió el 14 de junio de 1986 a los 86 años en Ginebra, la ciudad donde su pensamiento había despertado décadas antes. Jorge Luis Borges nos enseñó que el verdadero viaje no siempre es físico, que la imaginación puede ser más vasta que cualquier territorio, que perder la vista no significa perder la visión, y quizás su frase más honesta resume su vida entera. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Borges no buscó fama, buscó sentido, no quiso respuestas, quiso preguntas. Esto fue Perspectivas de Jorge Luis Borges en Velatis Perspective.